¿Cómo están, estimados señores? Muy buenos días. Les saluda Jaycee Pinedo, ¿sí? Estoy aquí presente para iniciar con nuestra clase del día de hoy, que es actualización tributaria, en el cual vamos a ver muchos temas dentro de la actualización tributaria, muchos temas que se nos vienen y de repente que ha cambiado la norma y que tenemos que estar nosotros como profesionales al día con todo lo que va cambiando en la norma, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio, sí, a la clase ya del día de hoy y para ello contamos con la presencia, a ver un momentito por favor, acá, a ver un momentito y ahora sí. Para ello contamos con la presencia del contador Carlos Humberto Quesada Varas, ¿sí? Él ya como ustedes todos lo conocen, es contador tributarista, ¿sí? Es tributarista y aparte de eso también laboral. Un contador que tiene muchísima experiencia sobre más que todo casos reales de muchas empresas que él lleva, asesora y es docente en muchas instituciones, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por estar presente en esta mañana. Y ahora sí, voy a dar la bienvenida al contador Carlos Humberto Quesada Varas. Carlos, buenos días, ¿me escuchas? Muy Hola. buenos días, señora Jaycee, muy buenos días a todos los participantes. Vamos a dar inicio a esta clase denominada actualización tributaria. Y bueno, eh, muchas de las personas que se encuentran en este momento en sala, estoy seguro que vienen presentando la declaración jurada mensual del IGB, impuesto a la renta correspondiente al periodo tributario mayo 2023, salvo aquellos contribuyentes que se encuentren aún en la prórroga que se dio debido al estado de emergencia producto de las precipitaciones fluviales. Entonces, han podido notar que ha habido un cambio en el formulario 621. Se han agregado unas nuevas casillas vinculadas puntualmente con el tema de las ventas no grabadas y las compras no grabadas. Es decir, si nosotros ingresamos, no es la plataforma Mi Declaraciones y Pagos, este es el otro aplicativo que está dirigido para aquellos contribuyentes que, por ejemplo, no presentan aún registro de compras y ventas electrónicas, pero realizan, por ejemplo, ventas exoneradas o realizan compras no grabadas. Entonces, cuando nosotros pretendemos declarar el periodo mayo 2023, como ustedes lo están viendo en este momento en pantalla, vamos a observar que se van a activar las casillas, por ejemplo, en el caso de las ventas, la casilla 105 y la casilla 109, con un mayor detalle al que nosotros estamos o estábamos acostumbrados a anotar ahí el importe. Y ha surgido algunas dudas. Por ejemplo, aquí vamos a marcar, bueno, esto es una declaración sustitutoria, entendemos que este contribuyente ya lo presentó, tenemos acá IGB, y vamos a marcar, por ejemplo, que se encuentra en el régimen especial. Muy bien, entonces, automáticamente nosotros nos vamos al detalle de la declaración y vamos a verificar que en la casilla, bueno, acá no me está saliendo, un momentito, voy a tener que colocar que sí realizo ventas no grabadas para poder activar la casilla 105. Ahora sí, voy por aquí y aparece la casilla 105 y la casilla 109. Entonces, en periodos anteriores a mayo 2023, notábamos que el colorcito de esta casilla era blanquito. Entonces ahí nosotros consignábamos de manera manual el importe de las ventas exoneradas. Bien, y en el caso de la casilla 109, que existen a veces algunas dudas respecto a qué debo considerar en la casilla 109, esto está, aquí se anotan todo lo que son las ventas inafectas. Ya vamos a poner unos ejemplos. Entonces, si es que yo le doy ahora un clic aquí en la casilla 105, me va a aparecer un asistente de casilla, en el cual, por ejemplo, me aparece qué es lo que yo, digamos, si realmente son ventas exoneradas. Gracias, usted. No voy a avanzar Ya está, listo, silenciados. En este caso, si realizo ventas exoneradas, muy bien.
en dónde están comprendidas esa venta exonerada. Por ejemplo, si yo soy una empresa que realiza la venta de urea para uso agrícola, entonces es venta exonerada, pero está en el A1, A2, A3 o A4, por ejemplo. Entonces yo debo considerar que la urea, al ser un producto que está exonerado según el apéndice 1 del IGB, ya, debo de considerarlo en la casilla 228. Acá colocaré el importe. Muy bien. Sin embargo, causa algo de extrañeza porque han consignado acá montos inafectos, ¿correcto? En la casilla 232. Sin embargo, esta casilla 232, que es por montos inafectos, debería considerarse aquí, en esta casilla 109. Si tú ves, aparece prácticamente lo mismo. Entonces, de hecho está de que si tú, por ejemplo, tienes dudas ¿ya? Respecto al tema de dónde entonces consigno mis ventas exoneradas o ventas inafectas, lo único que tienes que saber es qué producto o servicio estás vendiendo o ofertando. Por ejemplo, en el caso de la urea, eso es una venta exonerada. Eso está en la casilla 105. Y eso tiene efecto en el ratio, que se calcula para efecto de utilizar el crédito fiscal cuando un contribuyente realiza ventas grabadas y no grabadas. Entonces, aquí se consigna el tema de la URI. Pero la casilla 109, por ejemplo, ¿qué sucede si yo llevo la contabilidad? Este ejemplo siempre lo muestro, de una institución educativa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las pensiones, la matrícula, la cuota de ingreso que paga un padre de familia, todas esas son ingresos que están inafectos para el IGB. Entonces, mal harías si es que ese monto lo consignas en la casilla 105 y lo consignas en la casilla K232. Eso debe estar en la casilla 109. ¿Por qué? Porque esa venta inafecta no va a tener efecto en ratio para calcular lo que es la prórrata del IGB. Y más aún, si tú ahora con el tema de lo que está de moda, el tema del sistema integrado de registros electrónicos, pero que en este caso no ha habido un cambio sustancial, o sea, digámoslo de esa manera en el tema del registro de ventas, esas casillas están como que enlazadas con el registro de ventas electrónico, que todavía nosotros aún utilizamos las columnas que nos valida el programa de libros electrónicos. Entonces, por ejemplo, si yo envío mi registro de ventas electrónico y consigno en la columna 18 lo que son ventas exoneradas, este monto, ¿ya? Aquellos que han presentado el registro de ventas electrónicas, ya, por favor los micrófonos. Entonces, tenemos acá en la columna 18, ventas exoneradas, yo ya presenté mi libro electrónico, eso va a migrar en esta casilla 105. Antes de este detalle que ahora te muestro el formulario C21, migraba directamente acá. Entonces, entendemos que ese monto ya te va a sugerir en la casilla 228. Acá te está diciendo, ¿no? El monto sugerido de la casilla 228, tú lo que tienes que hacer es, yo como administración lo voy a colocar ahí. Pero ya es tu responsabilidad verlo en qué casilla es la correcta, 229, 230, 231, tal como tú puedes observar, dependiendo del tipo de bien que estás vendiendo, ¿ya? Y en qué apéndice o norma se encuentra comprendida. Entonces, ¿por qué? Porque esa casilla está asociada a la columna 18 del registro de ventas electrónicas. ¿Ok? Luego tenemos la columna 19. Estas son para ventas inafectas. Yo cité un ejemplo y indiqué el caso de una institución educativa particular, caso de pensiones. Pero en este caso, si es que yo presento mi registro de ventas electrónico, antes de esta modificatoria, esa columna estaba asociada con la casilla 109. Entonces, de igual manera, aquí indica, mira, posiblemente si tú llevas ese tipo de contabilidad y has colocado las pensiones en la columna del registro de ventas número 19,
aquí sí vas a tener que editar, porque el sistema automáticamente lo va a consignar en la casilla 233. Y acá te vuelve a salir el mensaje. O sea, Suna te dice, ¿sabes qué? Tú colócalo el monto sugerido en la casilla correcta. Entonces tú lo que tienes que hacer es editar este monto y colocarlo en la casilla 237. De igual manera sucede para aquellos contribuyentes que realizan la venta de arroz, por ejemplo. Está inefecto el IGB, porque ya paga IVA. Entonces, ahí es la tarea ya de nosotros. Ese es uno de los cambios que se ha dado. Ahora, esto, ¿qué tendría que ver con el tema del sistema integrado de registros electrónicos, con el registro de ventas? En un principio, analizando un poco este tema, no hay, digamos, en el registro de ventas una columna, y ahorita lo vamos a mostrar, una columna tan detallada de esta manera para que pueda migrar directamente al formulario C21. Observa, mira, por ejemplo, si yo me voy a ir al módulo, al sistema integrado de registros electrónicos, ¿ya? Por aquí, voy a ingresar con un número de RUT, ya las propuestas en algunos contribuyentes ya están, lo que nos permite ver cuáles son las columnas y simplemente lo que nosotros tenemos que tener bastante cuidado, lo que yo finalmente les indico a las empresas que tengo la oportunidad de asesorarlas, es emitir correctamente el documento, el comprobante de pago electrónico. Porque si lo emites mal, entonces tu propuesta va a estar mal. Entonces, mira, si yo me voy al módulo, a lo que está de moda, el tema de CIRE, ¿ya? Y voy a generar la propuesta, por ejemplo, porque está ahora desde mayo, se ha borrado la base de datos, lo han limpiado, voy a colocar acá 2023 y voy a colocar el mes de mayo, ¿ya? Entonces, acá voy a tener yo una propuesta en este enlace. Muy bien, entonces si yo veo acá la propuesta, este es el registro de ventas que te va a proponer la administración. La idea es que se tiene al proponerte es que esta información vaya directamente al formulario C21, o sea, tiene que haber un nexo, un enlace. Ese es uno de los objetivos. Bien, tratar de, como que dice, automatizar el tema de la liquidación del IGB. Entonces, si yo me voy a desplazar a través de este registro de ventas electrónico, muy bien, vamos a ver por acá, yo veo las mismas columnas que PLE. Veo exportación, base grabada, descuento a la base imponible, IGB, monto exonerado, acá está, monto exonerado, monto inafecto, ya, acá tenemos tema de IVAC, acá ve, igualito que el PLE, tal como tú puedes observar. ¿Ok? Entonces, el tema es que aquí sí viene la duda, ¿no? ¿Por qué se ha hecho un detalle tan exhaustivo? Porque se entendería de que si es que esto yo lo voy a enlazar con el registro de ventas, con el nuevo registro de ventas que se va a presentar a través de CIRE, entenderíamos de que tendría que haber acá una columna que diga exonerado, apéndice 1, exonerado, apéndice 2, acá lo que son, el que más hemos visto por aquí, otros supuestos de exoneración, tenemos emisores electrónicos, exonerados por CETICOS, montos, bueno, inafectos sí está. Entonces tendríamos que agregar aquí más columnas de tal manera que cumplamos con el fin que se está buscando, que es la automatización, o sea, la propuesta vaya bien del registro hacia el formulario C21, que es lo que por muchos años hemos venido nosotros realizando, ¿verdad? Cuando enviamos registro de ventas y compras, automáticamente nos presentan los montos que hemos declarado y muchos están preocupados, oye, no coincide, coincide, o no debo declarar esto, X motivo, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es la automatización. Entonces, nos atreveríamos a decir de que posiblemente va a ocurrir una actualización, posiblemente, no lo aseguro, pero entendería por un tema netamente ya informático, de ampliar a mayor detalle este tema del registro de ventas. Inclusive, si yo tengo, por ejemplo, por acá, voy a colocar IGB, ya en información general, yo tengo la tasa del 10%, caso de un restaurante, ya. Ah, mira, acá no puedo colocar esto, ¿ya? Entonces, hay una casilla también que es para la tasa del IGB reducida, del 10%. Entonces, también aquí no hay en el módulo que te están proponiendo, tampoco existe. Generalmente esa información va a ir acá, a la columna de base imponible grabada. Entonces, nos atrevemos a decir de que posiblemente esto se va a actualizar.
se va a actualizar. Queda poco más de un mes para que ya las propuestas sean oficiales y ya los contribuyentes están obligados a partir de julio lo presenten mediante este nuevo canal, o en su defecto los que voluntariamente quieren presentar a partir de julio, pues ya tengan la información oficial, porque esto está ahorita en base a un programa beta todavía. No es información oficial, ya que puede coincidir, puede coincidir. Muy bien, puede coincidir. Pero existe en el registro de ventas, ya en el que está en el módulo CIRE, campos libres. Ya, vamos a ver por acá, no hay, no, todavía por aquí no hay. Hay algunos campos libres que podrían ahí colocarse ese detalle. Ya, entonces, ese es por un lado en el registro de ventas. Ahora, seguimos con el registro de compras. Y aquí sí he tenido la oportunidad. A ver, por favor, los micrófonos, si fueran tan amables para que no interrumpan la exposición. Luego yo también voy a contestar algunas interrogantes que ustedes puedan plantear, ¿ya? Pero por favor, vamos a ver. Un momento para que los micrófonos, por favor, no interrumpan la exposición, sino un poco como que se pierde la hilación del tema. Muy bien. Entonces, en la parte de compras, ahí sí he tenido oportunidad de trabajar este cambio, ¿ya? Y inclusive en mis redes sociales personales, yo he publicado, ¿no?, un error que se está dando ahorita entre el registro de compras, el formato 8.2 con el formulario 621. SUNAT prácticamente estaría induciendo a un error. Ojo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Recuerdo que aquel día que publiqué, y siempre es bueno comunicarse con la central de consultas, puntualmente el área de informática, la opción 2, si llamas por telefonía, indicar lo que está sucediendo, para que te den un alcance respecto al cambio que ha ocurrido, ¿ya? O en su defecto, pues, mediante un correo electrónico dirigido a la persona que te atiende, hacerle saber para que ellos tengan un reporte de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, si no pueden solucionarlo, ya vayan netamente al área ya de programación y vean qué es lo que está pasando. Entonces, por lo menos, nosotros estamos no viendo un caso puntualmente vinculado a esto, sino con la nota de crédito electrónica tipo 13. Se está presentando un error en la plataforma de confirmación y hasta ahorita han pasado más de 20 días y SUNAT todavía no resuelve el problema. Pero eso ya lo veremos en el desarrollo del curso, ¿ya? Porque es un tema que está generando un poco de incomodidad en las empresas que están vendiendo al crédito y cuya disconformidad se da generalmente el último día. Muy bien, ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos la casilla 122. Bien, la casilla 122. Aquellos que realizan puntualmente importaciones. Ya, tenemos importaciones. Entonces, la declaración aduanera de mercaderías, eso se declara en el formulario, en el registro de compras 8.1. Bien, ya en el formato 8.1. Entonces, muy bien. En el caso de lo que es el invoice o la factura que te emite tu proveedor del exterior, ¿ya? Eso se declara en el formulario, perdón, en el formato 8.2. Muy bien. Entonces, cuando tú envías esos registros de compras, ¿ya? Lo que son el IGB, ¿ya? No te consigna el monto del IGB que graba la importación en la columna, en la casilla que debería ser. Generalmente lo suma en la casilla 157, como está acá, o a veces no lo suma, ¿ya? Pero lo correcto es que ese IGB venga en la casilla 115 en la medida que esté destinada a una operación por la cual vas a pagar IGB. Y acá tendríamos una base imponible. Eso es por un lado. En el caso de las facturas por importación, ahí sí viene el problema. Porque en el caso de las facturas por importación, te voy a mostrar la prueba, ¿ya? Aquí, por ejemplo, mira, este es el registro de compras 8.2 de una empresa que
ha realizado todas estas importaciones en el mes de mayo, tal como tú lo estás observando. Entonces, nosotros le hemos presentado el importe, este registro de compras, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que este monto que tú ves acá, en esta celda I-45, habiendo ya presentado el formato 8.2, cuando vamos al registro de compras, al formulario 621, en la casilla de compras, automáticamente lo está cargando a la casilla 120. Dice compras internas no grabadas, pero este monto que tú ves acá, y esto no lo he editado, lo tomé como foto, acá está la hora, el minuto, ¿ya? Y el día que se ha generado este registro, ¿ya? Entonces, estos 5.792.000 está vinculado a compras, sí, es cierto que no están grabadas, pero que provienen de proveedores del exterior. Por eso existe un formato 8.2. Entonces, lo correcto es que esta suma que está aquí se consigne en la casilla 122. Acá, ¿correcto? Aquí se consigne. Entonces, en la casilla 122, como tú puedes ver acá, al darle un clic, te dice, son importaciones exoneradas del IGB exclusivamente por apéndice 1 o son importaciones no grabadas. En este caso, esto no tiene nada que ver, esta mercadería que se está, digamos, adquiriendo, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿cuándo utilizaría la casilla 238? ¿Ya? Entenderíamos que es cuando yo, por ejemplo, importo urea de la China para venderlo en el mercado local acá peruano, y entonces, obviamente, ese producto, esa importación, está destinada a una venta exonerada. Entonces, acá tendríamos que colocarle en el IGB pagado en la casilla correspondiente. Pero, en este caso, esto no tiene nada que ver con el apéndice 1, esta importación que se ha hecho. Por esto sí paga IGB. Ya sí paga IGB. Entonces, estas son importaciones que, bueno, no pagan IGB, pero esta sí ha pagado. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es editar este monto, borrarlo y consignarlo en la casilla 239. Y de esa manera poder informar el monto de las importaciones, o sea, o las compras que se han hecho a proveedor del exterior. Este monto que está acá coincide con el registro que yo acabo de informar. Entonces, ahora volvemos nuevamente, ya hemos visto algo del registro de ventas electrónico a través de CIDE. Veamos a ver qué sucede con el registro de compras. ¿Qué sucede con este registro de compras propuesto? Vamos a ver. Colocamos el año 2023 y colocamos por aquí el mes de mayo. Le aceptamos. Muy bien. Por ejemplo, esta es también una actualización que se ha dado a la plataforma. Bien, una actualización que se da a la plataforma, y en este caso, este contribuyente está obligado de octubre. ¿Ya? Entonces, como tú puedes ver, esto hace suponer que para octubre sí o sí iría, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar, de repente hay un nuevo plazo, ¿no? Por el tema de algunos cambios que se están dando, ¿ya? Muy bien, entonces nos vamos a la propuesta del registro de compras electrónico, por aquí, y en este escenario, cuando nosotros vamos a desplazarnos por acá, en la parte de la columna de las compras no grabadas, no afecta aquí mucho, ¿no? Mira, este es mi registro de compras, y acá dice valor de adquisiciones no grabadas. Mira, el monto. Entonces, supuestamente lo que me está sugiriendo la administración ya es que esos 5 millones que hemos visto vayan en esta columna, pero estos son para adquisiciones no grabadas dentro del territorio, para yo poder visualizar, en este caso, el tema de las compras, digamos, por proveedores del exterior. Bueno, eso estaría en el otro registro, en el simplificado, que todavía, bueno, no está. Solamente nos están mostrando el 8.1. Entonces, eso hay que tener cuidado en este momento para aquellos que realizan este tipo de operación. Bien, al tener cuidado al momento de detallar. Bien, listo. Generalmente esta casilla 120 de compras no grabadas
está relacionada con esta columna que está acá, de valor de adquisiciones no grabadas, que en mi registro de compras electrónico actualmente es la columna número, vamos a ver por acá, 20. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este es el primer punto que yo he querido tocar la mañana de hoy, porque es un cambio que se ha dado, operativo, y que de una u otra manera, ya, sé que en el quehacer diario van a haber algunas dudas. Ya, entonces, ahí, por ejemplo, yo en el post que publiqué, consigné que existe un error, porque ese monto proviene del formato 8.2 y debería mostrarse en la casilla 122. ¿Ok? Listo. A ver, vamos con una primera ronda de preguntas. Alguien que quisiera hacer una consulta. A ver, lo leo por el chat. ¿Ya? Vamos a ver si hay alguna consulta, algo que no haya quedado claro. Estoy atento para pasar al segundo punto de la mañana del día de hoy, que es el tema del beneficiario final. Muy bien, seguimos entonces, no hay consulta. También, en este periodo mayo 2023, estamos presentando una declaración informativa, que es la del beneficiario final. Por ejemplo, acá tenemos un caso, ya, en la cual, en un primer momento, ya, el departamento de la empresa correspondiente a ver este tema, determinó mal el beneficiario final, ¿ya? Y omitió otro supuesto, ¿ya? Respecto al tema de determinar quién es el beneficiario final. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la empresa Sur, ¿ya? Que es una persona jurídica que se dedica a la importación y comercialización de golosinas, el caso que hemos visto hace un momento. En el ejercicio 2022 declaró ingresos por 1.600.000. Muy bien. Entonces, la gerencia, que indica vamos a ponerlo grande, la diapositiva para que todos lo puedan ver, dice, a fin de cumplir, indica, con la obligación de presentar la declaración jurada del beneficiario final en el mes de mayo, ha realizado un análisis de la información que se encontraría obligada a declarar. Generalmente lo que están haciendo, o lo que se hace, es verifican la ficha RUC y ven quiénes son los socios, ¿no? O en su defecto también ven la escritura de constitución y ven quiénes son los socios y ellos son los beneficiarios finales, ¿no? Vamos a informar a ellos. No, eso no es el procedimiento. Existe un documento que está anexado al reglamento en el cual ese documento tiene que, digamos, ser entregado ya con firma notarial declarando si ese socio es beneficiario final o no lo es. Correcto. ¿Para qué? Para que la persona ya responsable de elaborar la declaración cumpla con ese fin. Entonces, por ejemplo, ayer recibimos una consulta y nos decía que una colega que tiene una empresa en la cual tiene 3 socios, el socio A, B y C, de los cuales uno de ellos tiene el 25% de acciones. Muy bien, se entendería que entre los otros dos tiene el 75%. Muy bien. Entonces, ella me dice, yo he dialogado de manera verbal con los otros accionistas que tienen el 75%, ¿ok? ¿Ya? Entonces, para aquella persona que me está preguntando respecto a estamos en beneficiario final, me está preguntando en CIDE, la obligación es a partir de octubre del 2023 y si quieres de manera voluntaria a partir del periodo tributario público. Muy bien, ya en el sistema ingresas con tu clave STOL y ahí te va a salir respecto al contribuyente que estás verificando la propuesta, desde cuándo te toca presentar mediante esa nueva modalidad. Muy bien, entonces, volvemos con beneficiario final. Entonces, ¿qué me decía esta colega? Me decía, yo he preguntado a los socios, me dicen que ellos simplemente están ahí en el papel. Tienen su 75%, están en el papel. Ellos, bueno, se reúnen una vez al año y por ahí acuerdan distribuir utilidades y le dan lo que corresponde de acuerdo a soporte. Pero quien, así en estos términos, hace y deshace, es el accionista que tiene el 25%.
Entonces me dice, yo sé que cuando hay solamente un beneficiario final, debo presentarlo mediante sus operaciones en línea con la declaración simplificada. Operativamente es correcta la respuesta de la colega. Pero, en este caso, la pregunta es, ¿y cómo tú sabes o cómo tú le das fehaciencia, veracidad a las declaraciones que te han dicho los otros dos accionistas, el A y el B, que te dicen que el que toma las decisiones y el que hace y deshace es el C? Y generalmente es el que se lleva todo. Me dice, le digo, para que tengas seguridad, cúrsales ese anexo, y que ellos te lo digan por escrito, notarialmente, te lo comuniquen, y ahora sí podrás haber elegido que el beneficiario final es el accionista C, con el 25%. Tener en cuenta. Entonces, esa es una formalidad que a veces se está obviando, por si acaso. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, en este caso que estamos viendo, nos dice que esta empresa cuenta con 12 accionistas, cada uno tiene 8.33%, ¿ya? Ninguno de ellos son parientes, cónyuges, son personas extrañas entre sí. No tienen, dice, celebrado actos jurídicos, contratos o acuerdos para actuar en forma común en las decisiones de la empresa, ¿okay? Y no cuentan con directorio. Listo. Entonces, ¿qué significa que no cuenten con directorio? Que la gerencia responde ante la junta. En cambio, si hubiera directorio, la gerencia responde ante el directorio. Hay que tener en cuenta ese grado, ¿ya? De ese tema de organización, de dirección. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Dentro de la estructura orgánica cuentan con una gerencia general y una gerencia financiera. Muy bien. ¿Quién está preparando la información de declaración del beneficiario final? La gerencia financiera. Muy bien. Y acá, como les hago a mencionar, mira, el gerente general, ¿de quién depende? De la junta, ¿ya? Y ojo con esto, porque esto está en lo que es la vigencia del poder. O sea, el gerente general sí, es cierto, es quien representa a la junta frente a proveedores, trabajadores y terceros, ¿bien? Pero ¿qué tanto poder tiene la gerencia? Y eso lo encontramos en la vigencia, de saber cuáles son digamos, las limitaciones a su poder de decisión. Y acá indica que hay decisiones que no lo puede tomar. Quizás puede aprobar una reestructuración salarial, por ejemplo. Puede aprobar, no sé, realizar compras con un menor día de pago, no lo sé. Pero decisiones como, por ejemplo, para expandir el negocio. Quiero abrir una sucursal, no sé, en el sur y en el norte y en el oriente. Eso no, tiene que pasar posiblemente por voto aprobatorio de la Junta. Entonces, ahí hay una limitación, por eso es importante leer la vigencia. ¿Cuáles son el tema de los poderes que se le ha dado al gerente? Muy bien. Dentro de la cartera de cliente, ya, importante que lo tengas en cuenta esto, tiene a Big Ben, que es quien generalmente compra el 70% o participa en el 70% de las ventas que realiza Sur a todos sus clientes aquí en Perú. El principal cliente es Big Ben, pero Big Ben, a la vez, el titular de esta empresa es uno de los accionistas de Sur. ¿Ya? O sea, el principal cliente, el ranking, el primero, ¿ya? Quien tiene la titularidad es un accionista de Sur. Muy bien, miren cómo vamos haciendo el análisis. Entonces, a continuación, dice la gerencia omitió este análisis de acá, del principal cliente. Y la gerencia, al cursar, les dice, ¿no? Vía notarial, es lo que les está conversando, y lo que le aconsejé a la colega el día de ayer en la consulta, ¿ya? Les pide a los accionistas que informen sobre su condición de beneficiario final. Y todos dicen que no son beneficiarios finales, ¿ya? Entonces, como cursó ese documento y respondieron notarialmente que ninguno es beneficiario final, entonces la gerencia dijo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a aplicar lo que, lo que indica la norma, ¿no? Cuando en caso no es ningún beneficiario final, el responsable es el gerente general. Y él es el beneficiario final. Entonces, ¿por qué? Por un tema, por este término, mejor dicho, residual, como nadie de los accionistas me dice que es beneficiario, todos me dicen notariamente que no, el gerente es el que responde. Entonces,
¿Es correcto haber hecho ese análisis? Ojo, respecto a que el gerente general de SUR es el beneficiario final a modo de residual, lo que queda, y la respuesta es que no. ¿Ya? Entonces, mira, no, ¿por qué? Y acá está el sustento legal, sería bueno que esto lo revises, decreto legislativo, ya donde dice que la persona natural, ya el accionista, que posee o controla personas jurídicas o entes jurídicos, ya, ese es un supuesto. Ya, situación que en el caso que estamos exponiendo no se está dando, porque ninguno dice, no, yo no soy beneficiario final, yo no controlo, yo no, nada. La Junta es la que lo hace. Pero obviaron este segundo check, donde dice, la persona natural... Por favor, los micrófonos, si fueran tan amables, que no interrumpan, ¿sí? Por favor. Bien, la persona natural indica que finalmente posee o controla un cliente, mira, ¿ya? En cuyo nombre se realiza una transacción. Entonces se obvió ese párrafo que tú ves ahí. Eso es lo que se obvió. Entonces, en este caso, si tenemos un accionista que es titular de una IRL y esa IRL representa el 70% de las ventas que hace SUR, entonces ese accionista es el beneficiario final. Entonces, debe corregirse el criterio de calificación, ¿ya? Generalmente, en el caso cuando anteriormente, o sea, cuando se nombró como que ninguno de los accionistas dijo ser el beneficiario final, mediante este documento, entonces la opción que tomó la gerencia financiera fue el tercer criterio, por puesto administrativo superior. Yo lo he mencionado de una manera residual, o sea, como ya no tengo, ya no, no tengo los otros criterios, ¿ya? No tengo los otros criterios, entonces, me queda lo único, el tema del puesto administrativo superior, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ahí, va el tema. Muy bien. Entonces, ¿y qué dice el criterio del puesto administrativo superior? Lo que indica este criterio es que en este caso es el gerente quien, en este caso, tenemos acá, se optó por este criterio, ¿no? Puesto administrativo superior. Entonces, mira, este es el análisis que se hace de la determinación, ¿no? La gerencia financiera omitió evaluar más detenidamente la situación particular del accionista. Si tú me has prestado atención desde un inicio al caso que estoy exponiendo, te habrás dado cuenta de que te estoy dando una recomendación para la determinación del beneficiario final, o sea, un criterio también para calificar un beneficiario final, que es evaluar a los principales clientes y ver si dentro de la composición societaria o titularidad de estas empresas participa uno de los accionistas. Ojo, porque eso sería también un tema para que ellos califiquen como beneficiarios finales. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces ahí tenemos el análisis que se ha hecho finalmente respecto al tema del beneficiario final. ¿Ok? Muy bien. El gerente general, indica acá, no califica como beneficiario final, ¿ya? Bajo el criterio de puesto administrativo superior, PAS, ¿ya? Entonces, este criterio, que llamamos un criterio residual, se va a dar cuando no se puede identificar un beneficiario final, bajo los criterios anteriores, ¿no? Propiedad o control. ¿Ya? Además, el gerente general no podía haber sido elegido beneficiario debido a que no tiene independencia total en la toma de decisiones. Depende de la Junta para que él se le aprueben las decisiones que él toma. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Eso ha sido lo que es beneficiario final, el tema del, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Si hubiera, si no pasamos a otro tema, que también vamos a verlo dentro de este curso de actualización tributaria.
Muy bien. Vamos con el tema de los sujetos sin capacidad operativa, ¿ya? Otra consulta muy frecuente que hemos estado atendiendo y a quienes no les ha llegado esta esquela de citación o carta inductiva, ¿bien? Donde indica que tú has generado ingresos, ¿ya? Y bueno, la administración verifica que no tienes trabajadores en planilla, no informas en la PLAME, trabajadores o prestadores de servicio, no has dado de alta establecimientos anexos. Y bueno, entonces la gran pregunta es, ¿y cómo generas ingresos si no cuentas con estos elementos? Esa es la pregunta. Bien, siendo un poco indiscreto, me llegó una consulta referente a este tema de una constructora que le habían determinado también este tipo de comportamiento, ¿ya? Pero es una historia muy triste que te voy a contar en el curso, porque es algo más privado, no lo podemos hacer tan público, tampoco las consultas, pero es un tema muy delicado, ya que tiene un trasfondo para aquellos que les gusta hacer travesuras con el tema de sus facturas. Pero bueno, lo que sucede puntualmente o cómo atender este tipo de esquelas va a depender mucho de la actividad en la cual desarrolla el contribuyente. Por ejemplo, una constructora es imposible que no tenga personal en planilla. Es un imposible, ¿no? Es imposible que no haya dado en los periodos en que ha generado ingresos alta al local donde se está llevando a cabo la edificación, la construcción, etc. O sea, entonces, aquellos que tienen 2, 3 personas en planilla y hacen un edificio de 5 pisos, obviamente van a tener este tipo de comportamiento. En mi opinión, este es un operativo clásico de la administración que no viene desde ahorita, sino ya desde atrás, pero de años atrás, año 2021, pero el tema acá es que esto tiene un trasfondo, si nos ponemos un poquito a analizar. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Cito el caso, que si yo contrato a una empresa para que me realice trabajos de reforzamiento, ¿ya? En mi local, por el tema de las precipitaciones que se avecinan. Entonces yo quiero reforzar el techo. Entonces yo quiero que la empresa a quien la voy a contratar me emita factura. ¿Okay? Listo. Entonces, y efectivamente, esta empresa viene el personal que va a trabajar, 2 personas y la persona que lo supervisa, que viene, los deja, revisa y se va, y los deja a los jóvenes ahí trabajando. Muy bien. Entonces, bueno, hay facturas por compra de materiales, dependiendo del acuerdo que tiene con el proveedor, ¿ya? Y el trabajo realmente sí se ha dado, o sea, realmente sí me han prestado el servicio. Pero esta persona que me emite la factura, ¿ya? A esas personas no los tiene en planilla, mucho menos emite recibos por honorarios, o sea, simplemente no tiene personal en planilla, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que ese tipo de comportamientos la SUNAT lo va a calificar como sujeto sin capacidad operativa. ¿En qué sentido? Que antes de fiscalizar a la empresa, al usuario del servicio, ¿ya? Y está ocurriendo ahorita, le dice a la empresa que llevó a cabo el reforzamiento del techo, oye, tú has generado ingresos, pero dime cómo lo has generado porque no tienes lo que tú ves ahí en pantalla. No tienes. Entonces, ¿qué hace? Lo peor es que no contesta la carta inductiva. ¿verdad? No contesta. Simplemente hace caso omiso. Entonces, y dicen por ahí, no te van a poner multa, déjalo ahí nomás, no contesta. No te están requiriendo documentos ni nada. Simplemente no contestes. Es una llamada de atención. El peor consejo, no contestar, ¿ya? O no arrepentirse. Entonces, ¿qué pasa? Ese hecho va a lo que se llama un reporte estadístico de fiscalización, a una carpeta. Entonces,
tú sabes que hoy tienes todas las herramientas para fiscalizar. ¿Qué pasa? Ese proveedor, justamente la factura que te ha emitido está anotada por el usuario, la empresa que encargó el reforzamiento de techo en su registro de compras. Y a esta empresa se le practica una fiscalización parcial al crédito fiscal. Y dentro del registro de compras encuentran la factura de este proveedor, que no contestó la carta y que tiene indicios de calificar como sujeto sin capacidad operativa. Entonces, en el requerimiento, como la administración ya tiene esa información, lo que va a hacer es decirle, oye, quiero que me sustentes con documentación fehaciente, preconstituida, de fecha cierta, la necesidad y el destino de las facturas o de las operaciones realizadas con este proveedor. Entonces, y ahí viene el problema para el usuario. El usuario nunca generó un orden de servicio, el usuario nunca recibió por parte del proveedor un informe de cómo estaba el techo y qué iba a hacer en el techo, ¿ya? Cuáles iban a ser las bondades de este reforzamiento. El usuario tampoco tomó las precauciones para poder ver si el personal que ingresaba a trabajar se identificaba, tenía sus documentos de ley para que puedan realizar este tipo de trabajo de riesgo. Bien, entonces no hay un documento de recepción del trabajo, prácticamente no tiene nada. Entonces, ¿qué hace? Presenta la factura, la constancia de extracción, la bancarización, eso no sirve en etapa para contestar ese tipo de requerimientos, ¿ya? Nótese para ese tipo, no digo que no sirva para otras cosas, pero no sirve para contestar lo que te están pidiendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo te hace caer? Muy sencillo, como ya sabe que este proveedor tuvo un comportamiento, ¿ya? De que cuando se le requirió que sustentara cómo realizó, o sea, ese reforzamiento no lo hizo, SUNAT dice al proveedor por cruce de información, se le solicitó que conteste cómo este proveedor te brindó servicios a ti, usuario. Nunca lo hizo, por lo tanto, esto califica como operación no fehaciente. Así de sencillo. Entonces, esa es la implicancia que va a haber a futuro, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ahí lamentablemente no puedes hacer nada. Estos son algunos comportamientos, por ejemplo, mira, no contar con proveedores, ¿ya? Aquellos que les gusta, veo por ahí por redes, vender facturas electrónicas, bancarizadas, no acreditan proveedores, ¿ya? Dices vender computadoras, pero sin embargo no tienes proveedor ni tampoco acreditas la compra de lo que estás facturando, ¿ya? No tiene, dices prestar el servicio, no sé, de lavar camionetas y no tienes, por ejemplo, las máquinas que utilizan para lavado, agua a presión, no lo sé. Tampoco el inmueble que tú dices desarrollar no tiene licencia de funcionamiento, de repente no mediante el formulario 1683 no registra pago de alquiler. Entonces son todos estos comportamientos hacen que para SUNAT, ese proveedor que te emitió la factura sea calificado como sujeto sin capacidad operativa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer SUNAT? SUNAT simplemente lo va a premiar, lo va a sacar en una lista, indicando, estos señores han sido seleccionados para ser proveedores sin capacidad operativa. No puedes contratar con ellos. Así de sencillo. Ya te está advirtiendo. Entonces, ese va a ser el peor castigo. Entonces, esta imagen que tú ves acá te da también una idea para que ellos van entendiendo el mensaje de que debes tener un control con los proveedores. ¿Qué debes pedir? Con la finalidad de que te evites el tema de ser, que tus facturas, que las bancarizado, el XML, el CDR, todo te has preocupado, al final, lamentablemente, sean operaciones no fehacientes, por no contar con toda la documentación requerida, ¿ya? Entonces, esa es una reflexión respecto a ese parte. Otro caso, ¿ya? Este es también aquellos que de repente han participado en las otras clases modelos. Este es otro caso, no es el mismo que toqué la vez pasada. Dos casos, ¿ya? Dos casos. Este es uno y el otro que me lo han contado el día de ayer por la tarde, que me hicieron la consulta, ¿ya? Y los dos están en cuidados intensivos, ¿ya? Vamos con este caso que tú ves acá, ¿ya? Que lo vamos a desarrollar en el módulo, pero te lo voy a dar la aproximación, ¿ya? A ver, esta contribuyente a quien le han notificado el día, ¿cuándo ha sido esto? Viernes, creo.
Sí, el día viernes la han notificado. Si el viernes ha sido que se ha notificado masivamente, nuevos temas de incremento patrimonial año 2019 y 2020, el día viernes, ¿ya? A ver, le han detectado un incremento patrimonial por 737.000 soles, ¿ya? Muy bien. Y la verdad, ha sido piadosa porque según su movimiento de ITF, como tú puedes ver, ahí tiene 1.585.000 soles, ¿ya? Entonces, aquellos que tienen un ITF de 79 soles por ahí, hay que preocuparse. Hay que preocuparse si no tenemos un buen sustento de los ingresos y salida de dinero en nuestras cuentas. Muy bien, ¿cuál es la historia? Hasta donde prácticamente nos han contado, porque está todavía en base a supuestos, ¿ya? ¿Qué hiciste en el 2019 para que tengas este incremento patrimonial? Bueno, esta persona sí tiene RUP, ok. Número dos, es una contribuyente que está en el nuevo RUS, ¿ya? Que en algunos meses paga sus 20 soles y en otros meses no paga, ¿ya? Emite boletas electrónicas. Mío. Bueno, lo que pasa es que en el 2019, ¿ya? Se le presentó una oportunidad de negocio, ¿ya? ¿Cómo así? Lo que pasa es de que una persona, una llegada a esta contribuyente, necesitaba capital, necesitaba dinero, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que sucede es lo siguiente, ¿ya? Eh, la persona a la que necesitaba el dinero le decía, mira, ¿sabes qué? Préstame 20.000 soles, ¿ya? Y yo te voy a devolver 30.000 soles en un plazo de 5 meses. O sea, un negociazo, pues, ¿no? 10.000 soles de intereses en 5 meses, 2.000 soles, ya no trabajo, vivo tranquilo. Muy bien, listo. Entonces, pero ella no tenía el capital, pues, porque ella no trabaja. O sea, ella vendía, pues, RUS, realmente cosas muy pequeñas, llegaba a las justas, a una venta, pues, de 500, 600 soles mensuales. ¿Cómo sacar 20.000 soles para prestar? Entonces, le comenta la idea de negocio a un familiar. Y este familiar sí tenía, o sea, acceso a créditos en las entidades financieras. Y lo que hace es, le dice al familiar, mira, préstame los 20.000, ok, ya, y yo te voy a dar para ti 5 y para mí 5. Los dos ganamos. Muy bien, entonces, la tentación, que es el dinero, esta persona, este familiar va y obtiene los 20.000 y hasta donde me ha comentado, este familiar le depositó directamente a quien necesitaba el dinero. Entonces, todos los meses, de acuerdo a un cronograma que hacía en una hoja cuadriculada, con un lapicero, depositaba pues 30.000 entre 5 meses, 6.000 soles. Y con esos 6.000 soles le daba al familiar para que pague la cuota del préstamo y se repartían las ganancias, ¿no? Esos 10.000 soles. Esa es la figura que han hecho durante todo el año. Y que eso ha llevado a cerca de, según lo que hemos visto ayer ya con su clave sol, a cerca de 1 millón y pico de soles. ¿Ya? Entonces, los famosos negocios de los prestamistas. El detalle es que por esa ganancia no lo ha tributado el 5%. ¿Ya? No hay contratos de mutuos con firma legalizada. La persona que está, a quien se le prestó el dinero hoy está fuera del Perú. O sea, y por ahí a las justas tienen una que otra conversación. Entonces, ese es el detalle. ¿Qué hacer? ¿Cómo me defiendo? ¿Ok? ¿Cómo me defiendo? O sea, y le han dado 10 días hábiles, ¿ya? ¿Y por qué está pasando a cuidados intensivos? Porque esta persona que está en el exterior, ¿ya? Tiene denuncia por lavado de activos. Y hay que analizarlo muy bien el caso, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya en fiscalía, cuando está con denuncia de activos, todas esas personas que están involucradas en ese tema de préstamos, todas van a desfilar por la fiscalía. Hay que tener bastante cuidado, señores. Recomendación, y acá hay bastante trabajo para todos nosotros. Las personas que les gusta el tema de mover dinero en el sistema bancario, contrátense un contador. ¿Para qué? Para que les lleve el control de las cuentas bancarias. Ahorita, por ejemplo, está pidiendo los estados de cuenta del año 2019. Les están demorando para darle.
y tiene que presentar, creo, la primera semana de julio su descargo. Bien, entonces, esto es lo que se está viendo. El otro caso, ya el otro caso, y con esto termino, me parece, ya, a ver, vamos a ver. Sí, con esto termino. El otro caso, ¿ya? El día de ayer nos consultan y me dicen, oye, Carlos, mira, tengo un hermano, ya es hermano de la iglesia, ya, en el cual se dedica a vender embutidos, ya, y le ha llegado una esquela. Me dice, le ha llegado una esquela. Ok. Me dice, por 1.000.000, me dice, y está en el RUS, y sigues pagando en el RUS sus 20 soles. Y digo, ya fue. Me dice, sí, me dice, y le digo, pero 1.000.000 vendiendo embutidos. Me dice, sí, lo que pasa es de que, ya que este hermano dice, le yapean, le plinean, le transfieren, pasa por acá, saca dinero, le encargan, un desastre su estado de cuenta. 1.000.000. Entonces, este hermanito ha consultado a 2 profesionales. Miren, el primer profesional, ¿cuál es la salida que le da? Le dice, ¿sabes qué? Declárate no habido. Simplemente todos tus carros, casas, todo, transfiérelo y no te quedes con nada. Primer caso, ¿ya? Primera solución al caso. Todo lo que tiene, despide, dale a otras personas para que tú no te mates. Lo segundo, ya la segunda solución que le da otro profesional, le dice, ¿sabes qué? Bueno, vamos a tratar de demostrar que son préstamos de dinero, ¿ya? Y que tú por ahí has recibido algo por ahí y que tenías que tributar 5%. 5 contra 30, te conviene pagar el 5%. ¿Ya? Dos posibles soluciones, ¿eh? Y me preguntaban cuál era mi opinión. Y me dice, le digo, a ver, antes de darte una opinión, le decía a mi amigo, ¿no? Este varón realmente, ¿de dónde sacó el dinero para que llegue a 1.000.000? Me dice, Carlos, él se ha confesado y él ha dicho que esto es ventas omitidas. Ya empecé la solución. ¿Cuál? Que se arrepienta y que pague el impuesto a la renta. Se acabó. ¿Ya? Entonces, esa es la solución, porque si tú vas a actuar por los otros 2 caminos, ya que en mi opinión no son los correctos, ¿cómo vas a pasar tu casa, tu carro, por lo que has generado, ya, a un tercero? Y vas a vivir hasta el último de tus días angustiado. Y el otro es que tú demuestres que son préstamos. Cuando son préstamos, y esto lo vamos a estudiar en el curso, ya, tuve la oportunidad de un incremento patrimonial de 3 millones, bajarlo a 13.000 soles, y se cerró el caso. Pero todo coincidía. Prestas 500, te devuelvo 500, y hay un superávit, que es el interés, que sobre eso sí tribute. Algo así. Si tienes toda esa trazabilidad, lo vas a ganar. Pero si no, lamentablemente no es el camino, porque ¿cómo vas a demostrar? Tienes que demostrar. Entonces, por ahí, para mí no es la solución. Entonces, si es que él dice que son ventas omitidas, que se arrepiente. Entonces me dice, ¿y si no quiere arrepentirse? Bueno, en este anexo de esta esquela, aquellos que les ha llegado, hay un cuadrito, ¿verdad? En la parte final, que te dicen, a ver, arrepiéntete y dime de dónde es el dinero. Y si no lo presentas, te van a multar. Con el 177 numeral 1, 177 numeral 5, cuyo multa está en función a los ingresos netos declarados. ¿Te das cuenta? Entonces, SUNAT ya se aseguró que por lo menos en esa compulsa, le llamo, te va, por lo menos aunque sea si no presentas, a multar. Bien, señores, listo. Esta ha sido mi presentación el día de hoy. Espero que les haya servido estas experiencias y para que todos ustedes tengan más o menos la idea de cómo se va a llevar este curso de actualización. No sé si hay preguntas. ¿Ya? Me parece que no. Bueno, entonces espero verlos en el curso. Inicia el día de mañana. ¿Ya? Y mañana empezamos con algo que también es interesante, ¿eh? En el tema de impuesto a la renta, que es el tema de la modificación o la suspensión de los pagos a cuenta de impuesto a la renta de tercera categoría. Bien, es importante también ayudar a la gerencia en el tema de la liquidez.
Profesor, tengo una consulta sobre, usted habló sobre los proveedores que estaban inhabilitados cuando tienen esos problemas de la factura, o sea, que facturan, pero no tienen ningún trabajador en planilla. Ujú, O sea, correcto. a ver, mi proveedor, yo no podría ya volverlo a contratar, eso porque usted habló de una relación que SUNAT digamos, al proveedor los indica y pues no dentro de esa relación, ¿no? Que no es apto para trabajar con él. ¿Lo entendí bien? O porque como entré un poco tarde a su capacitación y solamente esta parte pude escuchar. En el mes de marzo del año 2022, como recordarán, hubo la famosa reforma tributaria. Que bueno, quedó incompleta, bueno. Entonces, y dentro de ellos, se aprobó el tema de calificar a los contribuyentes por perfiles. Se aprobó el tema de calificar a contribuyentes como sujetos sin capacidad operativa. Se aprobó que a partir del 1 de julio, aquellos que vendan por Internet tienen que consignar su número de RUC en su publicidad digital. Ojo. Entonces, lo que hace SUNAT es tener indicios de aquellos proveedores que generan ingresos, ¿ya? Pero que se presume no tienen la capacidad operativa para generar el ingreso. Entonces, como es el caso que tenemos, ¿no? Proveedores que realmente te prestan el servicio, pero las personas a quienes llevan en la realidad a hacer el trabajo, vamos a suponer, voy a emplear este término, a un trabajador, a un venezolano, a un peruano, para que ellos hagan el reforzamiento del techo. Pero ellos les pagan por el día y se acabó, ya no te veo más hasta otra hora. Pero, y facturo, ¿ya? Entonces, cuando SUNAT dice, estás generando ingresos y no tienes problema en planilla, entonces, ¿cómo prestas el servicio? Ese comportamiento hace que lamentablemente, al estar relacionado con una empresa formal, la empresa formal lo arrastre. Y ya tienes un indicio de que ese proveedor no tiene capacidad operativa. Y por lo tanto, hay un alto riesgo que esas facturas que vas a anotar en el registro de compras, que has utilizado el crédito fiscal, que has generado costo-gasto para renta, sean objeto de reparo tributario por parte de la administración, por el tema de no sustentar fehacientemente la prestación del servicio, que eso es lo que está de moda. Entonces, SUNAT, en estas normas que están en el mes de marzo del 2022, de la reforma tributaria, indica que va a calificar a los contribuyentes. Como así existen perfiles en las plataformas virtuales para ver quién ve televisión, igualito. El bueno, el muy bueno, el muy malo y el que no debe existir. Entonces, en función a eso, va a haber una publicación, una lista. Y esa lista, que SUNAT lo va a publicar en el Diario Oficial del Peruano, en su página web, si es que tú, bueno, pues, quieres hacer negocio, atenta a las consecuencias, ¿no? Porque en principio esos proveedores no van a poder emitir facturas. A lo mucho van a poder emitir boletas. Entonces, y prácticamente corres un alto riesgo de que esas compras te la desconozcan. En mi opinión, esa es una salida muy, muy saludable. ¿Por qué? Porque hay proveedores que son empresas que son formales y lamentablemente por desconocimiento de la norma o por temas de controles internos evitan hacer un escaneo al proveedor. Realmente si el proveedor, por ejemplo, ¿qué pasaría si esos trabajadores que están reforzando el techo se caen y uno de ellos se fractura el pie? ¿Quién es responsable? ¿El que lo contrató o la persona donde está desarrollando la obra? Y yo he visto casos que inclusive han llegado a la muerte. Entonces, y son proveedores que esas personas no estuvieron en planilla. Yo recuerdo un caso que llegaron de aquí de Trujillo, que estaban haciendo un restaurante en el Real Plaza, acá de Trujillo, y justo esa noche yo estaba en la clínica con uno de mis hijos, estaba delicado, y la mamá se tiraba en la pista llorando porque su hijo había muerto porque un cable de electricidad estaba cortado por ahí, pasó y lo mató de un instante. Y echaban la culpa al restaurante, cuando el restaurante no tenía culpa de nada. No, la constructora que no lo tuvo en planilla, no había contratado seguridad, todo un tema. En los medios indicaron que el responsable del restaurante, imagínense, ¿a qué te arriesgas? Entonces, me parece una medida saludable, pero bueno, vamos a esperar porque todavía no están las normas reglamentarias. Profesor, pero digamos, en esta lista, disculpe que les largue este tema, porque, a ver, esta lista donde van a
van a mencionar a este proveedor. ¿Ya está activa? Recién, No, todavía no ah, está. No digamos está. que están evaluando. Esta reforma ha habido en marzo de De 2022. 2022, sí. Ahí están los decretos legislativos. Ok. Ujú. Ya, pero eso ya entra en vigencia para este año, supongo, ya. El del RUP, el 1 de julio. El de Ah, SUBIC. del Pero aquí CIRIA. esperamos el reglamento. ¿Ya? Ok. Gracias. Muy bien. Muy bien, Doctor, señores. A ver, doctor, buenos días, le hablan desde ICA. La verdad que muy interesante su tema que ha tocado hoy día. buenos días. ¿Me Adelante, escucha? ¿cuál es la consulta? Sí. Mire, tengo una consulta. Yo tengo un multipago, le voy a ser sincera, ya está funcionando año y medio. Usted sabe que los multipagos nosotros aperturamos una cuenta en cualquier banco, puede ser Interbank, Scotiabank, Continental. Entonces, se hacen pagos, pago de los servicios, ¿no? Básicos de luz, agua, teléfono. A veces también hago transferencias así al público. En mi caso, ¿tendría yo que de repente acudir a la SUNAT a solicitar un RUC o la verdad que no sé si me puede orientar en este caso? A ver, en el caso de los famosos pagos, entenderíamos que para que usted brinde ese servicio ha tenido que contratar con alguna entidad o algo, ¿verdad? Para que le den el acceso para que usted pueda ser digamos, como que el agente o la persona que va a recibir el dinero y luego depositar, llevar ese dinero a la entidad. ¿Algo así es el escenario? Mire, doctor, no le copio porque están hablando al fondo, la verdad, no le copio bien. Pero algo le capté. Mire, lo que hacemos, yo aperturé cuentas, ¿no? Cuenta en dos bancos, Interbank y Continental, al inicio. Pero ahora tengo bueno, como yo trabajo para el Estado, tengo mi cuenta del Banco de la Nación, por AC nada más. O sea, los pagos lo hago por AC. Por eso le preguntaba. ¿Yo tengo que aperturar un RUC, sacar un RUC? O sea, aperturar mi negocio, o no sé. Muy bien. A ver, sí, ya le entiendo por lo menos por dónde va. El tema es que yo, por ejemplo, Carlos, voy a su negocio y le digo, quiero pagar mi recibo de luz. Sí. Sale 70 soles. Muy bien, de los 70 soles, acá está mi 70 y a veces me cobran un sol por comisión. O de repente me aceptan los 70 soles y yo voy y luego ya al final del día o en la fecha programada yo pago, yo como agente voy y pago a Hidrandina, ¿no? Transfiere ese dinero. Algo así es un negocio. Sí, por el AC nomás se paga. O sea, no, Ya, y está usted visto de repente cuando yo unos voy a avisos. pagarle el Sí, recibo, ¿usted me cobra una comisión o no? sí, 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 50 Ya está, céntimos muy bien. y nosotros Exacto, nos muy hemos bien. ¿Qué afiliado. tiene que hacer? Está generando, Sí, muy bien, está generando un ingreso. Hay sí, obligación de inscribirse en el RUP, ¿ok? Hay ya, obligación de inscribirse en el RUP. Lo que tiene que hacer es usted, ya, dos cositas. Lo primero, emitir una boleta de venta por esa comisión que usted está cobrando. ¿Por qué? Porque el recibo dice 70, pero usted está recibiendo 71. Entonces, para que usted no esté en este tema del incremento patrimonial, lo que usted tiene que demostrar es, mira, el cliente vino y me dio 71. 70 yo lo pagué a la empresa de ya. electricidad y un sol es mi Ajá. comisión que acá está en mi boleta de venta y que lo he declarado. Con eso no hay incremento patrimonial. Doctor, pero mire, cuando yo hago el pago por AC, pues todos lo saben, creo, ¿no? Si sale 70 el monto, 70 también transfiere a la empresa. Muy bien, correcto, No, está muy bien. sí. Y yo le soy ¿Cuál es la sincera. ganancia? Sí, claro. Y en efectivo me dan la ganancia de 50 céntimos. Ahí está. Ese sol Sí, tiene que emitir su ya, boleta de venta. Porque eso va a ya. hacer que usted demuestre que realmente los 71, los 70 que está con tarjeta, que yo te digo, los 70 en efectivo, eso no Sí. es dinero. Simplemente lo que he hecho es ser un intermediario entre el usuario y la empresa de servicio público. Nada más. Ya, doctor. Gracias, gracias por su orientación. Sí, no, listo. Profesor, Muy bien. buenos días. ¿Aló? Profesor, ¿me Buenos escucha? días, adelante. Buenos días, Adelante, profesor. buenos Una días. consulta, por ejemplo, si una persona es una contratista, ya, pero nunca, no tiene su RUC, nada, o sea, él, le hacen un maestro lo que dicen, ¿no? Y entonces
a ellos, ¿cómo lo detecta SUNAT? Por ejemplo, a él le depositan y él saca el dinero para que paga a los trabajadores, ¿no? Y ahí él tiene que declarar sus ingresos o así nomás. El Ujú. SUNAT lo va a detectar algún día con su, o por el ingreso que tiene, todo eso. Mira, en principio, ya te voy a comentar que el último caso que yo he expuesto, de incremento patrimonial, Ujú. ya, nosotros lo detectamos en el año 2020, este caso que tú ves acá. Y le indicamos a la persona, porque es una amiga, ya, Ya, que tenga cuidado, ya, porque su movimiento era muy alto. En el 2020, ¿por qué? Porque en ese año muchas personas han hecho dinero por el tema del aislamiento obligatorio, pero lo tomaron deportivamente. Hoy, en el año 2023, le llega esta inconsistencia. Entonces, aquí quiero llegar con esa respuesta a tu consulta, que simplemente, si esa persona es informal y que, bueno, recibe una obra, le pagan y con eso saca el dinero y paga a sus trabajadores, obviamente en algún momento no le va a llegar una inconsistencia por abonos en su cuenta, porque no está presentando declaraciones. Si ustedes ven aquí el cuadrito, acá dice que no hay presentación de declaraciones, mira. O sea, en ya. esta imagen que tú ves, no hay. Aquellos que han visto, acá dice, renta de fuente peruana declarada, cero. Entonces, ¿cómo tú me justificas ese monto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la constructora? Y una forma de formalizarlo, si tú eres la profesional que tienes a su cargo la contabilidad, voy a emplear ese término, dale miedo. ¿En qué sentido? Dile, oye, si estás llamando a esas personas que hagan una obra en un determinado sitio donde te han contratado, ¿qué pasa si se accidentan o fallecen? Te vas a ir a la cárcel. Dile, si no los tienes en planilla, si no tienes sus STR, su seguro de vida, por ahí coge, para que los asustes y de esa manera se formalicen a las manos. Es el mejor consejo que le puedes dar. Pero Ya. ¿cómo lo O van a s- detectar? Por movimiento bancario. ya, eso es lo que, o sea, por movimiento bancario, pero llega a su correo personal como que él no tiene su RUC, o sea, no tiene su RUC, solo su Ahí hay una DNI, creo que salida. Hay una salida para eso. Hay un tema de notificación que también está justamente en la jurisprudencia sobre el tema de las notificaciones. Eso de ahí lo voy a contar en el curso. Si te escribes, me haces acordar de tu pregunta, pero hay una salida ahí. Muy buena la pregunta, porque me dice, yo no estoy en el RUC, soy un informal. ¿Y cómo? Pero sí tengo movimiento bancario, tengo medio millón. ¿SUNAT se puede dar cuenta? Sí lo sabe. El problema es que posiblemente por el tema de la tecnología está obviando un camino que ha sido olvidado, pero sí te puede llegar. Pero si ellos te notifican vía buzón, ahí podrías ganar, ¿eh? Podrías ganar. Eso lo contamos ya en el curso. Muy bien, ya, pero sí hay una salida ahí, ¿eh? Hay una salida. Muy bien. Listo. Profesor, Y la disculpe. última, tengo que La ya, última, la última. por favor, porque tengo que atender una reunión Sí, ahorita. Díganme. sí, ok. Mire, yo cuando quiero emitir guías de remisión, me aparece una opción que dice pagar adjuntar el comprobante de spot, la constancia de pago de spot. Y si el producto está afectado a spot, y ahí va. Pero digo, ¿cómo hago ese pago? Si es que yo le pago a mi cliente el monto completo. O sea, si yo le digo, ¿sabes qué? Mira, que dame para pagar tu detracción, me dicen que no tienen esa cuenta. O sea, la mayoría, y es más, las otras empresas que trabajan así con licores también pagan los montos completos de la factura, y los clientes también pagan el monto completo, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿cómo se haría? Lo que sucede es que para el tema de detracciones, Ujú, eh, la norma indica que aquellos productos que, por ejemplo, vamos a suponer, tenemos el caso del arroz, el arroz ujú, pilado. Entonces, para que tú lo transportes, necesariamente, conjuntamente a la guía, tiene que ir la constancia de depósito. ya. Entiendo. Entonces, y la detracción se tiene que hacer antes del traslado. Si está en ese escenario y tú le diste la totalidad del dinero al Ujú, proveedor, en ujú, el plazo, bueno, legalmente son 5 días hábiles siguientes a recibir el dinero para que él se haga la autodetracción. Pero en este ujú. caso tú necesitas trasladar ya ahorita. Entonces, Exacto. ahí tienes dos alternativas.
o bien en ese momento que le transferiste el 100%, que él se haga la detracción y te envíe la constancia y puedas generar la guía de remisión y puedas llevar el producto trasladado con su constancia, o en su defecto tienes que tú ya pues, modificar el tema de tu control y hacer tu detracción, si no, no lo vas a poder, digamos, trasladar ese producto. Cuando sea requisito para el traslado, portar la constancia de tracción. Ah, ok. Entonces yo le puedo pedir y él que me envíe la detracción. Pues, si va a Y si él tener me que ser dice en el acto. no, ajá, pero y si me dices de que no, que es hasta los 5 primeros días del otro mes, y ¿qué podría Hemos hacer yo visto, en ese caso? Y si mi cliente ya, tampoco me hace la detracción a mí, porque creo que es en todo lo que es licores también. la guía de Ajá. remisión te sustenta el traslado. Hay bienes, como vuelvo a ser repetitivo, como el caso del arroz, que sí se necesita tener la constancia conjuntamente con la guía. Entonces, en ese caso, tú tienes que detraer. Porque si no, estás confiado que los 5 días, ojo, que ese plazo ya es objeto de reparo tributario. Ya no sé si en sala están mis alumnos que vienen llevando el curso también conmigo de tributación, ya donde se han visto sorprendidos con una resolución del Tribunal Fiscal respecto al momento en que, digamos, se debe realizar la detracción. Eso de los 5 días hábiles hay que tener bastante cuidado, bastante cuidado. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? En tu caso, tienes que tú autodetraerte antes del traslado. Porque si tú confías, no, que los 5 días, que la anotación en el registro de compra, y lo llevas el producto, el arroz, en el punto de Garite Sunat, te lo van a comisar. Así es. ¿Ya? Ya, gracias. Muy bien. Un gusto, señores. Una Nos vemos el consulta día con de mañana, respecto Dios a la mediante. Buenos detracción días. del depósito. Oh, ya. Sí, buenos días con todos, buenos días. Buenos días, estimados señores. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado con la presentación del docente Carlos Humberto Quesada Varas. Muy interesante todos los temas que él está presentando y de verdad que este curso de actualización tributaria nos va a servir a todos para poder actualizarnos de muchas consultas que tenemos. ¿Sí? Muchísimas gracias al contador Carlos Humberto Quesada Varas. Carlos, ¿me escuchas? Buenos días. ¿Sí? Hola, Carlos. Creo que ya el docente se fue. Sí, solamente quería indicarle que el día de hoy es una presentación de nuestro curso que estamos iniciando ya el día de mañana. Y para todas las personas que están ahorita presentes. Buenos días, contador. Una consulta. Ya con esto estamos finalizando la clase, ¿verdad? Estamos ya iniciando el curso el día de mañana. Quería agradecer por tu presentación brillante que has tenido el día de hoy sobre este tema muy interesante que hemos tocado. Sí, muchísimas gracias al contador Carlos Humberto Quesada Varas por transmitirnos este conocimiento, experiencia sobre todo. ¿Sí?